¿cierto? No va a haber reajuste del remanente del año anterior, porque el 14 de 3 no aplica corrección monetaria, ¿cierto? Y lo otro que cambia el factor. Si se dan cuenta, el factor es el 0,1111, no el 3,689863. Al cambiar la tasa, cambia el factor. Recuerden que cada tasa tiene su factor. ¿Ya? Eso, por tanto, los retiros o las distribuciones van a ser sin reajuste, porque estamos en un 14 de 3, a diferencia de un 14A, que el retiro o la distribución debía ser con reajuste. ¿Ya? Y lo otro que tenemos que empezar a hacer para efectos del examen, en el ejercicio anterior yo les daba el monto del capital propio, ¿cierto? Y ahora lo tienen que calcular, acá. ¿Ya? Tienen que calcular el monto del capital propio. Por tanto, tienen que ir llenando cada línea con el dato que les pida. Primero que todo, capital propio, después RAI y después los registros. Ese es el orden. ¿Ya? Eso le iba a mostrar, porque creo que no se lo alcancemos, pero es easy. Estoy complicado con usted del profesor de conta. Dijo, en la otra sala, dijo, al profesor de renta siempre se le queda la clave ahí. Se me olvida ahí. No, obviamente no nos dijo cuál era la clave, pero dijo, al profe siempre se le queda la clave aquí. Yo lo voy a decir. Ya, la determinación simplificada del capital propio, ¿cierto? Que se ven hartas líneas y es un poco confusa, pero la podemos explicar. Ya, esa es una determinación simplificada de capital propio. ¿Cuál va a ser la primera línea? El capital propio del año anterior, ¿cierto? Esa es la base. Si estoy en un año, la primera línea es el capital propio del año anterior. ¿Ya? ¿Qué son estos más? ¿Ya? Recuerden que cómo varía el capital propio en base a los incrementos de patrimonio. ¿Ya? ¿Cuál es el incremento de patrimonio por excelencia? La renta líquida del año. Por eso se suma la renta líquida del año. ¿Ya? Y también, ¿cuál es la lógica? Si esta renta líquida fue disminuida por el incentivo al ahorro del 14, ¿qué es lo que tengo que hacer? Incorporar el incentivo al ahorro del 14. ¿Ya? ¿Esto está en la base, sí? ¿Esto está en la base, sí? ¿Ya? Otro incremento patrimonial por excelencia son los dividendos percibidos de otras empresas. Por tanto, si el contribuyente participa en una tercera empresa y esa tercera empresa le distribuye dividendos o le distribuye retiros de utilidades, eso también es un incremento patrimonial, ¿cierto? Porque la empresa antes de percibir el dividendo tenía menos patrimonio. La percepción de dividendo incrementa el patrimonio. ¿Ya? Y lo otro son los detrimentos patrimoniales. ¿Cuál es el detrimento patrimonial por excelencia? La distribución de utilidades o de dividendos. Cuando una empresa distribuye utilidades a sus accionistas, a sus socios, el patrimonio le disminuye, porque está sacando dinero del patrimonio. Por eso, las distribuciones de utilidades van en negativo. ¿Ya? Y los otros detrimentos patrimoniales son los exentos del 21, las multas fiscales pagadas y el impuesto a la renta pagado. ¿Ya? Por tanto, ¿cómo se resume tanta línea? ¿Cierto? Tenemos lo que es el CPI o el capital del año anterior o el capital inicial, ¿cierto? Y tenemos los incrementos, ¿cierto? Y tenemos los detrimentos. O sea, rentas que
que ingresaron al patrimonio y gastos tributarios o pagos o flujos de dinero que salieron del patrimonio. ¿Cierto? Por tanto, es más ese, ¿cierto? Más ese, menos este, ¿qué es lo que me da? El CPF, que es el que está acá. Capital propio, que debe decir final, ¿sí? Entendiendo que el del año anterior es el inicial. ¿Ya? Y esto que está aquí es la variación anual, ¿cierto? La variación anual del capital propio, inicial, del que está dentro, ¿cierto? Estos dos. Profe, que no lo incrementos. Por ejemplo, está la típica, la renta líquida y los dividendos o las utilidades percibidas. Lo que aumenta tu patrimonio, lo que tú recibes. Eso es un incremento. Lo que tú recibes o lo que tú ganas o lo que tú generas como empresa. ¿Ya? Por tanto, el detrimento, ¿qué es lo que es? Es lo que tú pagas, es lo que sale del patrimonio. Por eso tenemos las distribuciones de dividendos y el pago del impuesto a la renta y el pago de las multas. Todo eso sale. Todo eso es platita que le sale a la empresa, ¿cierto? Y lo otro es platita que le entra a la empresa, el incremento. Entonces esto sirve como para sacar la cuenta de la vieja, decir, ya, ¿cuánto me valió el patrimonio de un año a otro? Ah, tengo un patrimonio de 100, tengo una renta líquida de 80, distribuí 40, pagué 10. Ya, ¿cuánto me queda? Ese es mi patrimonio final. Lo que me entró y lo que salió. ¿Ya? Para que no se estén aprendiendo línea por línea, ¿cierto? Porque en el ejercicio y en la práctica muchas de estas líneas podrían estar en cero. Por ejemplo, si el contribuyente no opta por aplicar el incentivo al ahorro, esta línea va en cero. Si en el año no distribuyó dividendos o utilidades, esta línea va en cero. Si no pagó multas, aquí va a cero. ¿Cierto? Por eso es importante entender el concepto. Ya, ¿por qué me aumenta el patrimonio? ¿Y por qué me disminuye? ¿Cierto? Entonces, con esa explicación media latosa, tienen que completar este cuadrito. Recuerden que en este caso, primer paso, determinación de capital propio, segundo paso, determinación del RAI, y tercer paso, la determinación de los registros. ¿Y la prueba va a ser de esta misma forma? La prueba va a ser un régimen 14A, igual que el ejercicio que vimos anterior. Y que se lo mandé por el app. Sí, lo tengo. Ya, para que lo tengan. Claro, ahí tengo una disyuntiva porque del módulo de la sección de la otra sección me pidieron que mañana repasara un 14A. Y yo quería ver un 14D3, un ejercicio tipo examen. Entonces ahí voy a ver qué dice el público, los que vayan y me digan, no, queremos ver un 14A porque queremos estar mejor preparados para la prueba. O no, queremos ver un 14D3 porque queremos estar mejor preparados para el examen. Pero el examen es como este. Sí, es un 14D3. No me tiró más por el 14. Claro, para asegurarte como que te va bien en la prueba. Por eso, para ahí votamos el sábado, porque tampoco todos me... Por ejemplo, el estudiante que me pedía ayudantía y esas cosas no vino. Entonces muchas veces, claro, pueden pasar cosas y mañana ponte que vayan 2 o 3. Mañana vamos a tener. Sí, pues. Sí. Por eso, pero también es como media voluntaria, si tampoco es un tema que no vaya a pasar lista ni nada. No, pero yo por el RI no lo tomo mucho en cuenta. Me interesan más las notas. Así que no se preocupe porque si es que tiene miedo de quedar por inasistencia, no. Entonces, bueno, en la completación del recuadro, ¿cierto? Tiene que
leer bien lo que diga el título. Por ejemplo, parte con el capital propio del año anterior. Por tanto, voy a los antecedentes y intento identificar el monto. ¿Cierto? Son los 8 millones, ¿cierto? Sí. Pero, profe, aquí, por lo que veo, solo hay que traspasar información o hay que hacer cálculos. Por ejemplo... ¿Para llenar esto? Sí. Solamente traspasar datos. Ah, Por eso, lo importante es saber por qué te puede aumentar o disminuir el patrimonio, que es la explicación que acabo de dar ahí. ¿Cachai? Ahora, para temas prácticos y para el examen o para la prueba, tú lees el título y vas a buscar el dato. Ah, capital propio del anterior. Ah, va aquí. ¿Cachai? Ya después con el tiempo uno lo termina interiorizando más, pero al principio es complejo de entender. Porque muchas veces quizá uno quiera aprender todas estas líneas. Ah, no, aquí va la multa fiscal, no sé qué. Entonces, es mejor entender eso. Ah, ya. Tengo incrementos de patrimonios que suman y tengo detrimentos que restan. Ya. El típico incremento, la renta líquida. Profe, El típico detrimento, la distribución de utilidad. ¿le puede dar otra hojita? Para no darle gusto. Prefiero decirlo ahí. Vale, gracias. Profe, aquí donde dice dividendos percibidos, ¿es los ingresos percibidos o el que se saca el ingreso de distribución? No, ninguno de los dos. Porque dice dividendos percibidos. No hay. No, va a ir cero. Base imponible está... Eso es importante, que diga Básico. el título tendría percibidos. O retiros dividendos, o sea, o retiros percibidos. Recuerden que decir retiro o dividendo es lo mismo. Ya son sinónimos. Pero eso es importante, identificar que alguna de las casillas puede quedar en cero, no necesariamente todas tienen que tener un monto. ¿Ya? Eso es importante que lo sepan. Total, dividendos percibidos. En este caso la base imponible con la RLI es la misma. Sí, conceptualmente es lo mismo. ¿Te quiero que ir? No, la base imponible del ejercicio, acá está. Sí. Ya, ahora viene dividendos. ¿No hay dividendos? ¿Dividendos? Ahí está. ¿De qué tipo? Dice distribuidos. total dividendos percibidos. Tenemos un 100%. No, ¿qué dice ahí? Distribuido. Ah, no percibido. No percibido. Ah, entonces no iría. No iría. Quedaría en cero. Querían ser. ¿Y los retiro histórico igual? No, pues retiro histórico es lo mismo que dividendo distribuido. Entonces ahí irían los 114. Dice retiro del ejercicio histórico. Sí. Sí, en retiros del ejercicio históricos irían los dividendos distribuidos. Ya. Porque es dinero que sale. 114. ¿Pero por qué tiene como histórico? Porque es un 14D. Y el 14D3, acuérdate que no tiene corrección monetaria. Ah, A diferencia del 14A. Si fuese un 14A diría actualizado o reajustado. Intereses y multas fiscales. Históricos. Tengo el impuesto a la renta. ya, ya. Creo que el pago IRPC histórico serían los 12.674. ¿Los cuál? Los 12 millones. No, porque ese impuesto está adeudado. Ese impuesto se paga en abril del año siguiente. Ahí tiene que ir el pagado. El impuesto de la renta pagada, los 12 millones. Ese. Los intereses de la multa fiscal sería el impuesto a la renta pagado. Porque voy aquí en el intereses, multa y fiscal, multa fiscal histórica. ¿Sería ese? No, porque ese dice impuesto a la renta. Ah, Entonces, si no hay multa, no hay multa. ya, no hay multa, entonces cero. Pero eso es importante, que algunos recuadros pueden quedar en cero. Ya. Ya depende del ejercicio. Entonces, y el pago IDCP C, ese también va en cero. No, pues ahí tenía el monto, Cristian. Ahí van los 3 millones. Ahí van los 3 ¿El millones. histórico? Sí, porque no, pues ahí dice. ¿Viste? Dice, ¿qué dice?
impuesto de renta pagado en abril del 2022. Sí, es básicamente llenar eso. Ya. O ahí mismo en el recuadro está. ¿Puede quedar algún monto fuera de la tabla? ¿Cómo fuera de tabla? ¿Que salga que algún monto que no vaya a ser? ¿Cómo así? Que tengamos que hacer un monto que no vaya a ser la tabla. Sí. Ah, sí. ¿Sí puedes? Interesante. Incentivo al ahorro. No, pero no hay. Entonces, No hay incentivo al ahorro. Tampoco hay incentivo al ahorro. Incentivo de ahorro. Ahora hay que. entonces Intereses multifiscales no hay, incentivo al ahorro tampoco. Exacto. Ese mismo me dio a mí. ¿Cuánto? 17, 774, 150. Ah, perfecto. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Acá dice capital propio tributario y a los 17. Claro, traspasar el dato al punto 2, ¿cierto? Que dice capital propio tributario y determinar el RAE. Eso es por el factor, ¿cierto? No, el factor se ocupa cuando se hacen las imputaciones o las distribuciones. Primero está haciendo la primera parte que son las incorporaciones. los retiros irían en cero, Y ¿cierto? iría por el dividendo distribuido, los 114, por el factor, No, completo. donde dice retiro del ejercicio. Retiros del ejercicio irían completo los 114,967. Tú cuando aplicas el factor es cuando haces una imputación a la columna del SAC. ¿Ya? Eso se hace casi al final. Entonces todos tenemos eso, ¿cierto? 114, 967. Todos tenemos eso en el capital propio. 330. Los 117, 150. Sí. Perfecto. Entonces ahora el paso siguiente es. ¿No tiene rey? ¿Ah? ¿Rey? No, en este ejercicio no hay REX. ¿Qué lo quiere el Rex, profe? ¿Ah? ¿El Rex? Los ingresos no renta, básicamente. Ya. Entonces estamos en cero acá. Ese está en cero. ¿Y cuánto es el capital social? Capital social serían los Ah, 5 millones. Los 5 millones, perfecto. Hay 5 millones. Y ahí con esto podríamos empezar a hacer. A ver, sí, puede empezar a hacer el registro. ¿Cuánto le dio el RAI? 12 millones 770. 12 millones. No, 127 y 141, 400. 126 millones. Sí. Haz lo que está acá. 127, 141, 480. Se lo mandé, ahí. Eso. 127, 741, 480. Sí. ¿Ya? Entonces el paso siguiente es la determinación del RAI. ¿Y cuál es el primer paso para hacer el registro? Que sería completar esto.
El remanente del año anterior. ¿Cierto? Igual, por ejemplo, si se dan cuenta, Sería- al igual cuando determinan el capital propio, es básicamente seguir las líneas que ahí aparecen. ¿Qué me dice primero? Remanente del año anterior. Después me dice reversa del año anterior, después me dice RAI del ejercicio y después me dice incorporación del crédito de la renta líquida. Entonces, ir completando cada línea. ¿Ya? Remanente anterior. Por ejemplo, el detalle del remanente anterior del control y el RAI son iguales, ¿cierto? Sí, porque tiene solamente una columna. Acuérdate que en el ejercicio anterior tenéis REX y teníais más rentas. Acá tenéis, como tenéis solamente RAI, control y RAI son lo mismo. Ya. Entonces sería el remanente anterior. 3 millones. 0 para el anterior. 930. Profe, cuando dice reverso de rentas efectas de ejercicio anterior, ¿a qué se refiere con eso? Al RAI. ¿El mismo que pusiste ahí? Ponerlo en negativo, en la otra columna. Los 127 se colocan en el reverso de la red. No, porque dice, por eso, ahí dice reversas, rentas afectas ejercicio anterior. Los 127 son los del año. Ya tiene- Ahí va los 3.040.000. Exactamente, porque al decir reversa, es el reverso. O sea, quedarían cero. Hasta ahí el registro quedaría en cero, porque tenéis sumando 3.048 y tenéis restando 3.048. Claro, hasta esas dos líneas el registro queda en cero. Y renta efectos del ejercicio. Ahí en la renta afecta del ejercicio y el RAI del ejercicio. Exactamente. Serían los 127 millones en la renta efectiva del ejercicio. Sí, ese es el RAI actual. ¿Van los dos lados? Sí, siempre cuando sumen las rentas, suman el RAI en control. Entonces, ya. Ahí positivo, y acá las rentas son 227, pero van 200 en los dos lados. También. Y esos son los dos positivos, ¿cierto? Sí, porque los está incorporando. Ya. Al ser una incorporación va positivo. Cuando te lo estés llevando en las imputaciones de los retiros o las distribuciones, cuando te lo estás llevando, ahí es negativo. Ah, negativo, ya. Y los 12 millones irían en negativo. ¿Por qué? Que dice crédito por IRPC sobre RLI. Sí, po. No, pero irían, pero ¿por qué negativo? Crédito por IPPC, Porque estarían. ahí se calcula para factor, los 12 millones. No, ahí es directo, pero van los 12 millones. Para los 12 millones. Sí. Ahí aparecen directamente, se sacan de ahí. O sea, supuestamente es porque yo ya pagué eso adelantado, ¿no? Si lo pagué, Van en la fila 18. o sea, como yo ya pagué eso, los 12 millones, no tendrían como que restar en lo que yo pagué anteriormente eso. No, porque recuerda que la lógica es que tú en una primera parte del registro, la primera parte del registro, ¿cierto?, incorpores lo que tienes disponible para distribuir. Y cuando el socio del accionista se lo lleve, ahí es el negativo. Recuerda que las imputaciones van en negativo aquí. Esto es todo negativo, de aquí hacia abajo, por tanto de aquí hacia arriba es todo positivo. Porque tú estás incorporando cosas, estás viendo la caja de chocolate a ver qué tienes. Entonces cuando tú te empieces a comer los chocolates, ahí es negativo. Pero primero incorporas. Es como primero registro y después deduzco. Exactamente. Sí.
¿cuál es la diferencia? Que cuando estoy incorporando el RAI o cualquier otro tipo de renta, como el REX o como el DEDAN, como es renta, va en la columna que corresponda de renta, ¿cierto? El crédito, ya sea de la renta líquida o de un dividendo percibido, ¿en qué columna va? ¿Cómo fue lo que dijo? Por eso, primero el primer paso es incorporar rentas. ¿Qué tipos de rentas tenemos? RAI del ejercicio, DEDAN del ejercicio o REX del ejercicio. ¿Ya? Esos son rentas y van controladas o sumadas en la columna control. Ya en este caso solamente tenemos un tipo de renta que sería el RAI. ¿Ya? Cuando incorporamos créditos, ¿van en la columna RAI? ¿Dónde van los créditos? Ya sea de renta líquida o del dividendo. Van en el SAC. Van en el SAC, exactamente. El crédito va en el SAC. En la columna RAI solamente va el RAI. ¿Ya? Y en la distribución de diciembre y los... Sí. Pero no se adelante porque tiene que hacer las incorporaciones primero y hacer el subtotal. Y después recién ahí hacer la distribución. O sea, todo lo que es renta tiene que ir en la columna de control. Y todo Sí. lo que es crédito No va, va solamente en el los SAC. SAC, en las columnas de SAC. Y la última anterior iba al SAC y después iba al... ¿El STUD? El STUD. ¿El STUD qué significa igual? No, el STUD es una especie de renta, pero asociada únicamente a créditos o SAC 2016. Ah, lo de antes de... Lo de la modificación. Ah, ya. Recuerda que tú básicamente tienes dos tipos de créditos, los nuevos, que son a contar del 2017, y los antiguos, que son hasta el 31 de diciembre del 2016. Entonces, tienes tipos de créditos distintos, por tanto tienes que asociar a cada tipo de crédito un monto de renta. Un factor diferente. Y un factor diferente, muy bien. Entonces aquí nos queda por sumar y restar. Exacto. Ahí en O sea, en realidad traspasar nomás, po. Serían los Porque se va con ese y 127. quedaría 227 y ese de acá. Exactamente. Y Eso se suma ahí. No, pues no. Primero es aquí. Recuerden siempre el- respetar y seguir las líneas. Ujú. Entonces ahí te pide sacar un subtotal que se llama subtotal antes de imputaciones. Entonces son los 127, 741, 480. 127, 80. O sea, aquí, ¿cómo está? ¿Cómo debería que aquí la columna control y la columna RAI? Sí, pues. En control y en RAI. ¿Ah? Porque recuerda que control siempre tiene que sumar el total de las rentas. Recuerda que aquí tenemos solamente un tipo de renta, por tanto RAI y control siempre van a ser iguales. ¿Ya? Ah, entonces tengo que agregar los 12.774 al control también. ¿De qué? En el fondo tiene y ese tiene que ir acá también. Pero, Cristian, ¿qué hemos conversado? La columna control solo suma rentas. Ujú. ¿Y eso qué es renta? No. Es crédito. Por tanto no va. Solo ahí. Solo rentas. SAC. Ya. Solo exactamente. Perfecto. Me confundí. O sea, los podríamos... 114 irían en positivo o negativo. Por eso. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir distribución? ¿Ah? Son los dividendos. ¿Pero por qué? Está exactamente. ¿Ah? ¿Para que quede ahí en cero? No necesariamente, pero al decir distribución, porque lo que le explicaba Gonzalo, en la primera parte del registro, tú lo que haces es incorporar, ¿cierto? Rentas y créditos. Ah, tengo RAI, tengo REX, tengo DEDAN, tengo créditos de dividendo, créditos de renta líquida, ¿cierto? Y ahí veo lo que tengo. Ah, ¿qué es lo que tengo? Tanto para distribuir, que sería 127 millones para entregarle al socio o al accionista. ¿Cierto? Entonces ahora lo que tengo que hacer es aplicar o implementar la distribución. ¿Y cuánto se va a llevar? 114. Si fuera al 50%, La mitad, exactamente. así de simple. Ya.
Entonces tengo el- ¿cierto? y ese se pone en la columna control. Por tanto, en el penúltimo paso, o en el último paso en este caso, sería imputar la distribución, que son los 114. Y eso va en el control. Y en RAID también. Sí, pues si va en uno, va en otro. Exactamente. Y los 12. Por eso, entonces ahora no nos mecanicemos con eso, ¿cierto? Pero, aquí la pregunta del millón, ¿cierto? Me voy a llevar un RAID de 114, ¿cierto? Y tengo ese factor de crédito. Por tanto, ¿cuánto imputo para saber la imputación al SAC? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar los 12 millones por el 0,111. No, multiplicar los 114 por el 0,001. Recuerden que cuando voy del RAID al SAC, multiplico. Y cuando voy del SAC al RAID, divido. Da lo mismo. Buen punto. ¿Ah? Da 12.774.020. Claro, sí, pero eso, mira, eso lo podríamos practicar cuando lo hagamos, pero hay un punto. Y obviamente tiene que dar lo mismo. Dividiendo, multiplicando, también te sirve como comprobación para saber que está igual. 12.774.020. Sí, Cero y veinte. hay unas diferencias de peso, O sea, ¿cierto? ¿cierto? Como Entonces cuando voy del RAID al SAC, multiplico. Sí. Y cuando voy del SAC al RAID, divido. profe, hay una diferencia de 127. Sí, de peso. 127 pesos. Sí. ¿No importa? No, ya, lo importante aquí es siempre, bueno, tampoco nos vamos a aprender los factores de memoria, pero siempre fijarnos en el factor que aparece aquí. Este, como es un 14B3 con una tasa del 10%, da ese factor. En el 14A era 0,369863 porque estaba la tasa del 27%. Este está a la tasa del 10%, por tanto es otro factor. ¿Ya? En eso hay que tener cuidado. Entonces, los 12 millones irían en el RAID y en el control. No. ¿Por qué? O sea, solamente en el SAC para que queden cero la. Exactamente. ¿Por qué no va en la columna control? Porque en la columna control solamente van las rentas. ¿Ya? No, 330. Por tanto, aquí entonces así nos debería quedar. Así nos debería quedar el remanente para el ejercicio siguiente. No necesariamente hay que aproximar. ¿No? Para que, o sea, esto debería quedar en cero, pero si no queda en cero no pasa nada. De los 12 millones 704.150. 12 millones 704.150. 12 millones 704.150. ¿Ya está ahí? Y después se hace el remanente del ejercicio siguiente. Profesor, El examen tiene dos socios. Entonces sería, en este caso sería la distribución del socio 1 y faltaría la distribución del socio 2. ya, Entonces ahí, por ejemplo, el socio 2 solamente le queda un RAID para retirar de 12.774 y un crédito de 128 pesos. Claro, siempre y cuando hubiese otro socio. después del subtotal antes de imputaciones, ¿puede haber otro ítem que no sea distribución? ¿Ah? ¿Otro ítem que no sea, o sea, que no sea distribución? Antes de esto, No, que eso pueda cambiar por otra cosa. esto. ¿Sí? O sea, podría, no, distribución o retiro. Ya, perfecto. ¿Ya? Ya. Ya, ¿qué es lo importante acá? Que entiendan, ¿cierto? Que la imputación al RAI no puede ser mayor que el monto de los retiros. Si el retiro es por 114,
la imputación al RAI tiene que decir tiene que ser por 114. Ya, aquí no pueden existir 120. Eso es importante que hagan esa cuadratura, porque, como decía la ICI, si me puedo ir del SAC al RAI o del RAI al SAC, tiene que dar lo mismo, ¿cierto? Pero puede ser que si me vaya del SAC al RAI, la imputación del RAI me dé 120. Y no tendría que darme 120 porque me tiene que dar el monto del retiro. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Yo la imputación máxima que puedo hacer al registro es lo que salga aquí, en este dato, aquí, los 114. Yo no puedo llevarme más del registro que los 114. Ya, eso es importante. Por tanto, queda aquí los 114. ¿Ya? Profe, hice el cálculo desde el SAC al RAI y tengo una diferencia de como... Sí, es por el factor, es porque 0,001, es por eso. Pero o sea... Espérame, porque tú lo que podría decir sería esto. Tú hiciste esto, ¿cierto? S Sí. dividido por S. Por eso. Y te da eso. Son un peso, ¿no? Es que ahí toma todos los números. Ah, sí, bueno. Me da 114, 968, 481. Bueno, 482. 482. Ah, pero ocuparon el factor que... ¿Qué factor ocuparon? El 0,1. Pero con 5 decimales. Sí, ¿Qué te digo? Ah, y el Excel lo calcula distinto. sí, porque aquí no, o sea, ahí el Excel ocupa como todos los decimales. Ah, ya. No, de hecho estaba ocupando como 7. Ah, por eso. Sí, pues por un tema decimal. Ya, pero... Ya, eso es importante. Ah, y lo otro es importante, ¿cierto? Que aquí tiene que estar la imputación del retiro que aparezca en los antecedentes, ya sea con o sin reajuste, que va a depender del régimen A o del 14 de 3. Y lo otro es que la imputación de la distribución no me puede dejar el RAI en negativo. Por tanto, ¿cuánto podría ser el máximo de este monto? Los 114. No. El máximo de este monto podría ser 127.741.480. La imputación no me puede dejar el RAI en negativo. Solamente me lo puede dejar en 0. ¿Se entiende? ¿En base por qué? Es porque se comprende que la empresa solamente tiene ese dinero. Exactamente, para entenderlo así. Entonces, por ejemplo, ya hagamos que la empresa tiene otro socio, ¿cierto? ¿Cuánto se puede llevar el socio como máximo? La diferencia entre el 114 y 127. Se podría llevar 774, 150, ¿cierto? Porque solamente puedo dejar el registro en 0. Y ese crédito de los 128, ¿de dónde lo sacaría? Digámoslo así, ¿Crédito de qué? los 128, lo que quedó, ¿Cuál es 128? lo que está ahí, ¿no? Lo que quedó del saldo del... 128 pesos. Sí, Ah, pesos, ya. eso se tendría que sacar el factor de nuevo para, o sea, a ver cómo explicarlo. Sí, para hacer la imputación al RAI. ¿Sí? Sí, ya, mira, aquí. Ya que estamos en eso, perfecto. Aquí sale lo de la... Aquí, ya. Entonces, ¿cierto? Ah, el segundo socio, estamos todos claros que solamente podía llevarse 12.774, ¿cierto? 150, ¿cierto? Perfecto. Entonces la pregunta es, ¿tiene derecho a crédito? ¿Sí o no? Sí. Sí, de apenas pobres 128, ¿cierto? Perfecto. Entonces, yo hago el primer paso para hacer la imputación, ¿cierto? Y digo, si me voy del RAI al SAC, ¿qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar. Multiplico los 12 millones del retiro por el factor, ¿cierto? Y me da un crédito de 1.419.000. Entonces me pregunto, ¿tengo ese monto disponible? No. No, apenas tengo 128 pesos. Perfecto.
Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Irme del SAC al RAI, al revés. Entonces tendría que hacer ¿qué cosa? Hacer este cálculo no me sirvió o me sirvió para darme cuenta que no tenía SAC. Por tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tomar los siglos 28 y dividirlo por el factor. Perfecto. Lo divido por el factor y me da 1152. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Aperturar el RAI. Donde, ¿cierto? Borro eso y digo, bueno, tengo un RAI de 1152, ¿cierto? Con crédito de 128. Sí. Perfecto. Entonces, ahí ¿qué es lo que hago? Digo, bueno, el primer socio tuvo una distribución de 114 palitos con un crédito de 12.774.000. El segundo socio tuvo una distribución de 1152 con un crédito de 128. Entonces, ¿el socio puede llevarse más dinero? ¿Sí o no? No. ¿Por qué no? Hasta 128 pesos. No puede llevarse los 1152. O sea, a mí eso. ¿Sí? ¿Y puede llevarse más? No, porque nos pasamos. ¿Sí o no? Porque tiene que dejar el RAI en cero. Puede dejar el RAI en cero. Por tanto, ¿qué no se va a llevar? Este RAI. ¿Cómo se va a llamar este RAI? RAI sin crédito. ¿Por qué? Porque cuando me lleve el RAI, ¿cierto? Cuando me lleve el RAI, ¿de cuánto me puedo llevar? El socio se puede llevar 12.772